Hola, estamos aquí con María. María es una paciente que lleva una cirugía que se llama aplicatura gástrica. Se operó el 28 de septiembre del año pasado, ¿no, María? Vale. María tenía un índice de masa corporal de 41, pues es una obesidad de grado 3. ¿Y qué pesabas, María? 107 kilos. Vale. Y ahora que estamos a casi finales de mayo, 8 meses... 81. O sea que te has quitado unos 25 kilos. Vale. Que eso en nuestra manera de calcular los datos, del porcentaje de sobrepeso que tú tenías que perder, has llegado a perder un 56%. O sea, más de la mitad del peso que te toca perder, pero en 8 meses. Vale. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cómo fue el principio, el posoperatorio inicial? Sí, al principio, los primeros días así son estar vomitando, o sea, los días más fuertes, los 5 primeros días estás vomitando seguido, más los 3 primeros sobre todo. Luego ya dejas de vomitar, primero estás con los líquidos, primero líquidos, luego caldos, luego ya pues comida normal, y ahora a día de hoy comida normal y te sacias enseguida. ¿Qué te pusiste a comer así, paella, ensalada, o sea, comida sólida normal? Al mes, ¿no? Yo empecé a comer arroz, que es lo primero sólido que comí. 4 o 5 semanas de la cirugía. Sí, un poquito más de un mes empecé con arroz, así despacito, comiendo despacito siempre y bien, poca cantidad. Luego, de todas maneras, los vómitos iniciales sí que se esperan, se explican, que son inmediatamente después de la intervención. En el momento me dijeron, mira, estos 3 días vas a estar vomitando, efectivamente estuve 3 días vomitando, pero todo lo que entraba, todo líquido, hasta el agua me sentaba fatal. Pero no tiene nada que ver con la alimentación. Sí, no con la alimentación, es por la operación. El posoperatorio. Sí, el posoperatorio, y luego ya cuando llegué a casa, ya pues a la semana yo estaba bien, ya podía. Luego, ¿has necesitado algún apoyo simplemente de un suplemento vitamínico en algún momento, una fase? Sí, ahora estás tomando vitaminas. Sí. Pero no porque te encuentres floja, sino que es un refuerzo. No, sí, me lo ha mandado Miguel, yo me lo estoy tomando bien. ¿Qué más? ¿Qué ejercicio estás haciendo? ¿Puedes ejercicio todos los días? Voy al gimnasio, 1 horita todos los días, hago cardio, subo la elíptica, a veces corro los fines de semana, hago footing. Muy ágil, estás muy ágil. Sí, vale. Lo he comparado con antes bastante más ágil. Y luego, ¿tú sueles venir a revisiones cada mes? Cada mes, sí, siempre. No nos acabamos de venir. Te sigue el equipo y tú, me refiero que hay una supervisión y aprendes cosas nuevas, supongo, y más o menos... Llevo un seguimiento, sí. Exacto. Todos. Vale. Y bueno, y con respecto aparte que físicamente te encuentres más ágil, ¿qué otros cambios has podido notar? Eso, pues claro, ahora me compro un poquito más de ropa o algo menos grande también. Ya habrás bajado. Tallas menos. ¿Un par de tallas? ¿3? Tallas, sí. 3 tallas, sí. Vale. Entonces claro, también tienes que comprarte más ropa Y luego con esta cirugía que es la aplicatura, donde hay una reducción de la capacidad del estómago, la capacidad gástrica, tú la restricción, tú la notas, notas que ahí en el estómago cabe menos comida. Hay un tope que ya no puedo más y paro, tampoco voy a... Identificas, bueno, supongo que ya desde hace ya tiempo, pero que tú ahora ya tienes muy claro cuando sales a comer fuera de casa y en un restaurante y te sirven un plato con una cantidad estándar porque se sirve así, tú ya sabes lo que te cabe, cuánto te vas a dejar, ya sabes escoger un menú fuera de casa. Sí. Y luego, importante, también sabes que no hay que beber con esta cirugía mientras se está comiendo. 15 minutos antes y 15 minutos después. Vale. Desde 8 meses llevo haciendo eso. Pero el resto del día tú te hidratas bien y bebes otros líquidos y no hay problema. Sí, pero es que respeto la dieta líquida. La dieta seca. La dieta seca. Sí. Vale. Y entonces te sacias muy pronto. Sí. Vale. Y bueno, algo más que tú nos quieras contar que pueda ayudar a otros posibles pacientes, futuros pacientes que quieran separar. Yo elegí esta técnica porque era un poquito menos riesgo de fuga, ¿no? Sí. Menos riesgo Es una cirugía reversible. Sí, reversible, elegí esa cirugía, tenía menos riesgo y de momento estoy muy contenta, no me arrepiento, estoy bastante bien. Vale. O sea que si alguien quisiera, a lo mejor alguien de tu edad... Sí, que piense lo mismo, que a lo mejor no quiera que le corten ni que quiera que le hagan pliegue. Sí, coser solo y que no sea... solo, yo de momento estoy genial. Pues nada, muchas gracias, hasta otra.